Bien, ahora sí que ya tengo la hora en punto. Buenas tardes, mi nombre es Dylan Esquivel Bres y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 31º evento de nuestro ciclo de homenajes. Para los que no conozcan el ciclo, el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace varios años ya. La idea de estos homenajes es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta el día de su natalicio. Le hago un recordatorio sobre el certificado y algunos beneficios que pueden obtener siendo socios del Club de la Libertad. Quisiera recordarles esto, que pueden solicitar un certificado gratuito para los socios mediante un formulario, y para aquellos que no son socios tiene un costo de 200 pesos y los cuales deben pedir vía redes sociales. Otros beneficios siendo socios del Club de la Libertad es un 20% de descuento en libros y becas, entre otras cosas. El día de hoy vamos a conversar sobre la vida del economista, político, magistrado y pensador liberal francés de la primera mitad del siglo XIX, Frédéric Bastiat. Y para darles un poco de contexto antes de pasar a los oradores, les quería comentar que les invito a repasar nuevamente estos hechos importantes. Claude Frédéric Bastiat nació en Bayona, una ciudad portuaria en el sur de Francia, el 30 de junio de 1801. Su padre, Pierre Bastiat, era un importante hombre de negocios. En 1808, tras la muerte de su madre, se trasladó a la ciudad de Mougon con su padre. La finca de Bastiat en Mougon había sido adquirida durante la Revolución Francesa y había pertenecido al marqués de Pollan. Pierre Bastiat murió en 1810, dejando a Frédéric huérfano, y en tal circunstancia sus abuelos paternos y una tía se hicieron cargo del pequeño Fred. A los 17 años deja la escuela para trabajar con su tío en el negocio de exportación familiar. Esta experiencia justamente marca el pensamiento posterior de Bastiat, ya que le permitió adquirir conocimientos de primera mano sobre los males del proteccionismo, observando todos los cierres de almacenes, la pobreza incrementada y el desempleo causado por las restricciones del comercio. Sus inquietudes intelectuales le hicieron soñar con ir a París para realizar estudios formales, algo que por la mala salud de su abuelo nunca pudo cumplir. Con 24 años, al morir su abuelo, quedó al cargo de la finca familiar, lo que proporcionó los medios de subsistencia para dedicarse después al estudio de la filosofía, la historia, la política, la religión, la poesía y la economía política. Después de la Revolución Burguesa de 1830, Bastiat se hizo políticamente activo y fue elegido juez de paz de Mougon en 1831. Y al Consejo General, o sea, la Asamblea de nivel subestatal, de las Landas en 1832. Fue además elegido miembro de la Asamblea Legislativa Nacional después de la Revolución Francesa de 1848. Su carrera pública como economista comenzó en 1844, cuando publicó su primer artículo en el Journal des Economistes. Viajó por toda Francia para promover sus ideas liberales, una labor que se vio truncada por su muerte en 1850 por tuberculosis. Bastiat murió en Roma, sus restos todavía descansan en la iglesia de San Luigi de Francesi, en el centro de esta ciudad. Discúlpenme el francés, aquellos que lo hablen bien, y ahora sí, vamos a pasar a Alberto a compartirnos un video para ponernos aún más en situación de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat fue un economista, periodista y asambleísta francés que a mediados del siglo XIX participó activa y variadamente en la defensa de los principios del libre comercio. En apenas 6 años publicó numerosos ensayos de economía política, fundó 2 asociaciones de libre cambio y desarrolló intensos debates parlamentarios enfrentando tanto a representantes de las ideas socialistas como a proteccionistas. Sus publicaciones, plenamente actuales aún casi 200 años después, poseen una indestructible coherencia discursiva complementada con innumerables ejemplos prácticos. En La Ley, obra escrita el mismo año de su muerte, el autor expone con absoluta simpleza y contundencia su visión iusnaturalista del derecho y la finalidad precisa que debe perseguir la actividad legislativa que se precie de coherente y justa. De acuerdo a su visión, los derechos son inherentes al ser humano y por tanto individuales y previos a toda legislación, de manera que la ley solo puede poseer un evidente sentido negativo, es decir, solo puede imponer la abstención de dañar los iguales derechos de los demás. Sin embargo, la ley se ha visto pervertida, se ha vuelto contra su propio fin, se ha convertido en instrumento de la expoliación en lugar de ser su límite, y ello debido a 2 causas claramente identificadas: el egoísmo obtuso y la falsa filantropía. En cuanto a la primera,
Bastiat expone que el ser humano, en su tendencia natural a vivir y desarrollarse, tiene dos alternativas a su disposición: la apropiación o la expoliación. La ley al servicio de la expoliación es la mayor desgracia que puede sufrir una sociedad. Sus consecuencias inmediatas son la confusión entre lo justo y lo injusto y la exacerbación de las disputas políticas. En sintonía con esta idea, en otra de sus célebres publicaciones define al Estado como la gran ficción a través de la cual todos quieren vivir a costa de los demás. En cuanto a la segunda, desarrolla las posturas socialistas en boga en los siglos XVIII y XIX, exponiendo cómo éstas, asignándole un rol positivo a la ley, pretenden modelar a la sociedad de acuerdo a sus propios ideales y parámetros, eliminando la libertad de las personas para desarrollar sus propios planes de vida. La mayor advertencia que realiza al respecto es la imposibilidad de conciliar libertad y coacción. No se puede otorgar un sentido positivo a la ley sin afectar los derechos individuales básicos. Esta actitud, además, implica un doble prejuicio: la incompetencia de la gente para conducir su vida y la superioridad del legislador que pretende suplirla. Como conclusión, ejemplifica su razonamiento con el permanente conflicto cívico que atraviesa a la Francia de su tiempo. Precisamente, la perversión de la ley ha hecho que, a pesar de haber logrado enormes avances en la conquista de sus derechos políticos, la sociedad francesa siga siendo de las más revolucionarias e inestables del mundo. Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, después de este pequeño video voy a presentarles los participantes del homenaje del día de hoy. Primero voy con Luis López, después contaremos con la presencia también de Emilio Pereira, y para cerrar, pero no menos importante, Leonard Quint Ayeri, que nos acompaña también el día de hoy. En referencia brevemente a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, en los cuales podemos agregar 5 más si falta cerrar la idea. Mientras los disertantes van exponiendo las ideas, les recuerdo, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, y después al final de la exposición se abre el debate. También pueden levantar la mano para el final de la charla. Ahora sí, Luis López, a Luis es el turno de arrancar. Bueno, Dylan, muchísimas gracias. Igualmente para todos los amigos del Club de la Libertad. Es un honor para mí que me hayan invitado para disertar sobre este gran pensador, Frédéric Bastiat. Todas las personas que de una u otra manera somos sus seguidores, hoy estamos de fiesta. Estamos celebrando su 220 aniversario. Frédéric Bastiat nació tal día como hoy, pero en el año 1801, tal cual como Dylan nos mostró en el video y por supuesto en la introducción que hizo para que entráramos en contexto. Yo, para los que no me conocen, soy uno de los fundadores y directores del capítulo Venezuela del programa de la Sociedad Bastiat, que está inscrito al American Institute for Economic Research, que son las siglas del pendón que ven aquí a mis espaldas. La Sociedad Bastiat tiene 18 capítulos en América Latina, 19 en diferentes ciudades de los Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en Asia y 7 en África, para un total de 48, y procura reunir a las comunidades empresariales para difundir las ideas de Frédéric, las ideas liberales, las ideas que hacen progresar a las sociedades, gobiernos limitados, libre mercado, Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y por supuesto el pensamiento del epónimo de nuestra institución, Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat fue un escritor bastante prolífico a pesar del poco tiempo en el cual desarrolló esta tarea. Se dio a conocer con ese primer artículo en el cual exponía la situación de los aranceles entre Francia e Inglaterra, y por eso empezó a darse a conocer como el Cobden francés, en honor al inglés Richard Cobden. Luego también fundó la Sociedad de Librecambistas, de acuerdo a lo que vimos en el video, y participó en la Asamblea Constituyente de 1848. Allí estuvo enfrentado, supongo que Bastiat para la época era visto como un bicho raro, como decimos nosotros, porque se enfrentaba a todas las ideas predominantes, como sucede hoy en día a los que defendemos las ideas liberales en un continente como América Latina. Por un lado estaban los que defendían las monarquías parlamentarias, y por otro los que seguían defendiendo o estaban promoviendo las ideas socialistas y comunistas. Bastiat siempre estuvo allí enarbolando la bandera de la libertad a través de su verbo en esa asamblea constituyente, y por supuesto a través de sus escritos. Además de esto también
fue el editor de un periódico y también allí escribía activamente sus artículos. Bastiat tuvo el reconocimiento, bueno, de individuos como por ejemplo Henry Hazlitt, el autor de Economía en una lección. Él se refirió a Bastiat como un genio de la reductio ad absurdum, o sea, una de las maneras de debatir, y también por el gran Friedrich Hayek, uno de los principales referentes de la Escuela Austriaca de Economía, se refirió a él como un publicista de genio. Bastiat tenía un estilo literario con el cual llegaba muy fácilmente a todos sus lectores. Se valía de la ironía, de la sorna, para exponer el absurdo de los argumentos con los cuales los socialistas procuraban difundir sus ideas. Escribió algunos artículos que se han compendiado en diversos en libros o en otros que se editaron. Por ejemplo, está Sofismas Económicos de su autoría. Está también Armonías Económicas, y allí se publicaron artículos como por ejemplo el ferrocarril negativo, el hundimiento de los barcos de exportación, la petición de los fabricantes de velas para que se apagara el sol. Lo que procuraba era como demostrar cómo los argumentos socialistas terminaban siendo completamente absurdos, terminaban siendo ridículos, y él siempre ponía de manifiesto la importancia de la libertad para que la sociedad, bueno, marchara por un mejor rumbo. Lamentablemente falleció muy prematuramente, no había ni siquiera cumplido los 50 años, falleció de tuberculosis. De hecho, hasta de su misma condición él se burlaba, era una persona de un, ¿cómo lo diría? De una forma de ser bastante interesante. Decía, bueno, defenderé hasta el último aire de mis pulmones, que no es mucho, en clara alusión a su tuberculosis, al mal que lo aquejaba, hasta el día de mi muerte defenderé la libertad. ¿Ok? Falleció en Roma, no en Francia, buscando unos mejores aires para mejorar su condición de salud. Y la principal obra, en mi opinión, más allá del tema económico, es La Ley, su monumental obra de 1848, un corto libro, un corto ensayo. Lo recomiendo a todos, si no lo han leído, que lo lean. O sea, en un fin de semana fácilmente se puede leer. Allí él pone de manifiesto cómo la ley, en lugar de defender los derechos inherentes del hombre, ha sido más bien garante de la iniquidad. Mencionando también los 3 derechos inherentes al ser humano, los únicos derechos existentes para los que nos escribimos a la Escuela de Pensamiento Liberal, que son la vida, la libertad y la propiedad. Y también decía cómo la ley es fuerza, es coerción, y la ley debe servir solamente para organizar a las fuerzas de manera colectiva para hacer más eficiente su accionar individual frente a los vilipendios de las otras personas. No voy a extenderme mucho porque entiendo que el otro compañero que va a hablar un poco va a hablar más en profundidad de esta obra, La Ley, Leonardo, y bueno, él ya profundizará un poco más sobre este tema. Lo que ponía también él de manifiesto es que no puede ser un contrasentido la ley, siendo a la misma vez tratando de garantizar la justicia, favorecer la injusticia por parte de aquellos que acuden a las legislaturas para garantizarse privilegios para sí mismos. Y él es el que acuña, entiendo, que es el tema de la expoliación legal, en el cual se basa ciertos grupos de la ley para aprovecharse de los derechos de otros, derechos como los que ya hemos hablado, la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, creo que este era tengo todavía como unos 5 o 10 minutos más, Dylan. Sí, unos 10 minutos. 10 minutos. Ok, tengo unas láminas, no sé si me puedes autorizar a compartir pantalla. Ahí Alberto ya lo activó. Gracias. Es para apoyarme un poco, sobre todo en el tema de la economía. Voy a saltar las láminas que se refieren a la ley, porque son las que va a exponer Leonardo, y de esa manera
cerramos la idea. Bueno, aquí habla de los tipos de expoliación, cuando hay ausencia de expoliación, expoliación universal, expoliación parcial. Ya va, estoy un poco adelantado. Ok, estos más o menos son algunos de los artículos, los más, creo yo, importantes de de su obra. Por un lado, la petición de los fabricantes de velas, en el cual él hace muy irónicamente este artículo, en el cual él dice, tentativamente llegan y se reúnen los fabricantes de velas para solicitar a los legisladores una ley o decreto que les autorice a tapar las ventanas porque el sol estaba haciendo una competencia desleal en su contra. Esto era para poner de manifiesto cómo los proteccionistas tienen siempre argumentos absurdos y en lugar de procurar que haya un desarrollo económico, que se impulsen las fuerzas productivas, lo que procuran es hacerse de privilegios. Asimismo, también en ese sentido va la ventana rota, en el cual, ante el argumento de aquel niño que revienta la ventana de una persona que tiene un local, eso serviría, según los proteccionistas o los planificadores centrales, eso serviría para impulsar la economía. Entonces, lo que decía Bastiat es que es todo un contrasentido porque no, por favorecer a los cristaleros, no vamos a causarle ese detrimento a personas como este que recibió el daño, y que en lugar de invertir en hacer crecer su negocio o invertir en mayor material, entonces ahora tiene que destinar una porción de su dinero para reparar esa ventana. Por otro lado está el ferrocarril negativo, en el cual también está esa pequeña historia en la cual hay personas que defendían que debían construirse en las vías del ferrocarril ciudades para impulsar el comercio y favorecer el consumo. Entonces él decía, bueno, pero es que en lugar entonces de hacer que el ferrocarril vaya hacia adelante, hagamos que el ferrocarril vaya retrocediendo, porque de esa manera entonces todas las demás ciudades van a lograr un desarrollo de su economía. Muy por el contrario de lo que de llegar al fin ideal, que es que cuando uno toma un ferrocarril es para llegar lo más rápido a su destino. Entonces él decía, si así fuera, entonces hagamos el ferrocarril que vaya hacia atrás. Y finalmente, en cuanto al argumento de que era más beneficioso para las naciones en cuanto al tema de comercio exterior, hacer la exportación y no las importaciones, porque cuando hay importaciones, eso desmerita la balanza de pagos, lo que comentaba es, bueno, entonces hagamos más bien algo cuando un barco lleno de nuestras mercancías vaya a otro destino exportando nuestros productos, para que no haya ningún tipo de importación, hundámoslo. Entonces, más o menos están las argumentaciones que Bastiat hacía para exponer cuán absurdo podían ser los argumentos de los planificadores sociales, los centralistas o los comunistas o socialistas de la época. Bueno, amigos, yo creo que este es un pequeño resumen de las ideas económicas y los dejo entonces con las siguientes personas que van a exponer sobre ese interesante libro. Como les dije, lástima que no tuvo tanta difusión como el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, ya que se publicó en el mismo año, 1848. Creo que la historia del mundo fuese totalmente diferente si la ley fuera un libro de lectura obligatoria en las escuelas de economía y en las escuelas de derecho de América Latina. Esa creo yo que debería ser el libro de cabecera de los abogados y los legisladores. Bueno, gracias amigos, y por aquí, bueno, quedo a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, Luis. Ahora le vamos a pasar el turno a Emilio. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, voy a pasar un poquito a exponer sobre esta obra tan importante de Frédéric Bastiat.
con la cual, a manera de anécdota personal, voy a contar un poquito cómo tomar contacto por primera vez con ella mientras era estudiante de Derecho. Yo veía que en las cátedras de Economía Política, Derecho Financiero, Derecho Tributario, y el resto de todas las materias troncales de Derecho Civil, incluido, por ejemplo, Derechos Reales, bueno, fue para mí una sorpresa tan grande, un escrito tan de fácil acceso y que era tan evidente asociarlo con lo que estábamos viviendo en ese momento, inclusive en la Argentina, que era el año 2002, lo recuerdo perfectamente, y veía que ninguno de los programas de todas las materias de derecho figuraba siquiera un solo profesor, digamos, de economía política, que ya falleció, que me había mencionado justamente cuando, después de las clases, había mencionado un poquito a Bastiat y él conocía, digamos. Entonces me surgió la curiosidad hasta que tomé contacto con esta obra maravillosa, que fue escrita, digamos, pocos meses antes de la partida del deceso de Frédéric Bastiat, ¿sí? Y arranca justamente esta obra magistral, con un enunciado que es impresionante, porque creo que expresa el espíritu de Frédéric Bastiat al arrancar la obra. Dice: la ley pervertida, la ley tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar sus objetivos lógicos. La ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados en lugar de servir como freno. La ley, realizando ella misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encargada. Todo esto con signos de exclamación, justamente mostrando la indignación y la incredulidad en lo que se había transformado justamente este instrumento. Ciertamente se trata de un hecho grave como pocos existen y sobre el cual debe serme permitido llamar la atención de mis conciudadanos, dice. Bastiat tenía una formación y un naturalista, ¿sí? Entonces para él, digamos, los valores más importantes para los cuales tiene que ir dirigido la ley, y entiéndase la ley en el sentido más amplio del término, ¿sí? Porque yo ahí también lo asocio inclusive con la ley fundamental de una nación como es la Constitución, ¿sí? Entonces dice: la vida, la libertad y la propiedad, en coincidencia también con lo que siempre pregonaba Ayn Rand desde otro punto de vista más aristotélico, si se quiere. Justamente lo que quiere plasmar Bastiat con esto es que toda ley debe ser guiada simplemente a proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y cada uno de estos derechos, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, no pueden funcionar sin el otro. De hecho, no hay vida que sea vivible sin libertad. No hay propiedad posible sin libertad. Y sin propiedad tampoco somos libres. ¿Y qué vida merece ser vivida sin libertad y propiedad? Es fundamental justamente porque los tres forman, digamos, un triángulo perfecto de derechos sobre los cuales toda la organización legal de un país que quiera fomentar el progreso y la independencia de sus ciudadanos tiene que funcionar de manera orgánica. Y esto entendido también en un sentido negativo acerca de lo que debe hacer justamente un Estado y los gobiernos en los tres poderes, digamos, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres tienen que funcionar justamente de manera armónica para que estos tres derechos fundamentales puedan ser materializados y no se vean truncos, con lo cual la vida y el progreso de una sociedad no es que va a ser perjudicado, va a ser aniquilado directamente, porque von Hayek, justamente, quien conocía muy bien la obra de Bastiat en su Camino de Servidumbre, explica bien este proceso de manera muy detallada, como siguiendo las enseñanzas de Bastiat, que tenía un acabado conocimiento justamente en particular de la ley. La ley justamente lo pone a este proceso social, digamos, de perversión, de una manera muy sencilla y muy fácil de abordar. El sentido hasta irónico y usa también la exageración por ahí para que justamente se entienda la importancia de esta situación que se dio con la ley. La ley terminó, y en el caso de la Argentina
es en toda Latinoamérica, pero en particular, digamos, hoy por hoy se ve muy evidente en lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿sí? Donde uno simplemente al tomar la Constitución argentina se va a dar cuenta que está dividida en dos partes, ¿sí? Recordemos que estamos hablando en sentido amplio del término. La Constitución es la ley fundamental, justamente que organiza, ¿sí? Cómo va a ser la defensa colectiva de estos tres derechos, porque la legítima defensa de los individuos permite utilizar la fuerza para proteger estos derechos. Pero los individuos no pueden utilizar todos sus recursos para proteger estos tres derechos y de esa manera aún así seguir progresando. Por lo tanto, la ley es la organización colectiva de esos medios de defensa, por los cuales debe proteger. Pero ha sido asaltado, digamos, esta idea y pervertida, como lo explica Bastián en la ley, y ha servido para la codicia estúpida y la falsa filantropía. Como la codicia estúpida podemos entender, como dice Bastián, en los planes de socorro, en el caso de la Argentina, los derechos laborales, a partir de la LST, digamos, es muy fácil de corroborar cuál era la situación de los trabajadores en la Argentina antes de la sanción de la ley de contrato de trabajo, cuando se regía por el derecho común, donde los trabajadores cobraban en moneda dura, real, no digamos una moneda valiosa de tipo fiat, sino que era convertible a oro físico. Paradojalmente, como nota de pie de página, cuando se sale el patrón oro en la Argentina, quienes más defendieron el patrón oro para proteger el patrimonio de los trabajadores fueron los socialistas de la época, digamos, como Juan B. Justo y otros tantos de ese tipo de socialismo, pero que digamos prácticamente hoy son obviados de todas las cátedras de universidades, tanto de economía como de derecho en la Argentina, no de manera casual, al igual que Bastiat, ¿sí? Y también obviamente la Escuela de Economía Austríaca, es muy raro encontrar en la Facultad de París. Entonces, ¿qué dice Bastiat? ¿Cuál es la técnica legislativa justamente que tiene que tener un gobierno, un Estado? Porque Estado, digamos, es más amplio que gobierno, es más que nada en el sentido negativo. No tiene que haber un tecnicismo legal, jurídico, por el cual se detalle específicamente. No, se entiende en el sentido negativo. Abstención de vulnerar todo tipo de protección sobre estos tres derechos. Ahora, ¿qué ocurre justamente? Los grupos de poder que a través del soborno, la manipulación, así como también los medios de comunicación que están, digamos, también en connivencia, formando un contubernio juntamente con los políticos, por los cuales, digamos, apoderan de la propiedad de las personas, de la vida, de la libertad, y esto lo estamos viendo justamente en estos días. Por eso es que la obra de Bastiat es tan importante y tan actual. Entonces, ¿qué hacen, digamos, los políticos? Los políticos, digamos, con un lenguaje manipulador, sociópata, por el cual, digamos, buscan favorecer a determinados grupos de poder, con los cuales ellos también se van a beneficiar, ¿cómo no? ¿Sí? Porque por el viejo adagio argentino de que reparte siempre se queda con la mejor parte, esta gente, digamos, que está en el Estado, y tiene la facultad, tanto desde el Ejecutivo con decretos de necesidad y urgencia o de las leyes que emanan del Congreso, apropiarse justamente de los medios de producción, y eso es el socialismo, esa es la expoliación de la cual está hablando Bastiat en la ley. Porque expoliación, digamos, lo aclara bien en la ley, puede ser extralegal o legal. La extralegal sería el robo, la utilización de la violencia por parte de individuos, de grupos de individuos. Ahora, la expoliación legal, digamos, es la que se produce vía estatal por medio de las leyes, decretos de necesidad de urgencia y todo, digamos, el resto de la legislación, para apropiarse de los recursos de las personas, por los cuales su libertad va a ser condicionada. Desde ya la propiedad está siendo vulnerada y por lo tanto también su vida va a ser condicionada. Entonces ahí es donde justamente Bastiat está haciendo hincapié con la ley. ¿Cómo debería ser entonces? ¿Cómo vamos a identificar cuando se trata de expoliación legal? Justamente ahí, cuando un individuo realiza un acto, ¿sí? Y ese acto es ilegal, vamos a hacer la extrapolación, la analogía, digamos, cuando
la persona jurídica no física, Estado, realiza determinados actos de poder utilizando la amenaza y la violencia, como es el caso de los impuestos, y entonces utiliza la violencia para beneficiar a determinados grupos de poder, de los cuales seguramente se va a beneficiar también políticamente. Es ahí cuando nos encontramos con el fenómeno de la expoliación, como dice Bastiat. No se trataría, en todo caso, de un robo o un asalto que no es, digamos, lo que está queriendo expresar en la ley, digamos. Alberdi tenía justamente una coincidencia con eso cuando decía que el mayor de los peligros para la vida, la libertad y la propiedad de las personas no era el delincuente común. Era el menos peligroso de todo, en todo caso, frente a los verdaderos peligros que tiene la vida, la libertad y la propiedad de las personas, que son justamente los señores que usufructúan las mieles del Estado, ¿sí? Entonces, eso es importante diferenciar. Cuando una persona no puede realizar de manera individual un acto porque sería ilícito, ahí es cuando nos encontramos cuando la persona jurídica, llámese Estado, sí lo puede realizar. Por eso es importante, digamos, la obra de la ley que toma, digamos, la tradición de John Locke, sobre todo con los ensayos sobre el gobierno civil, de la cual, digamos, nutre básicamente todo el ideario sobre el cual Bastiat plasma sus ideas en la ley. No sé cómo vengo de tiempo. Sí, Emilio, tenés todavía unos 3 minutos como mínimo, pero podemos extender unos 8 más. Bien. Solamente me quedó, digamos, por el tema de la filantropía, de la falsa filantropía, como son, por ejemplo, las garantías de empleo, los subsidios, ¿sí? La asistencia social, la educación pública, justamente, ¿sí? Que en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, a través de la ley, otra vez, expolia, y en este caso está expoliando inclusive la educación de las personas. ¿Por qué? Porque los ministerios de educación diseñan todas las currículas de las universidades, de todas las materias de todo el país. O sea, por eso no hay una genuina competencia, producto de esta perversión de la ley que señala Bastiat, porque no pueden competir, digamos, las facultades, ni los colegios, ni las escuelas entre sí. Entonces es una competencia, digamos, hacia abajo, se nivela hacia abajo, perjudicando a toda la población, que cada vez, eso se ve inclusive en toda Latinoamérica, en particular en Argentina, donde vemos cómo la calidad educativa va bajando, justamente. No hay ninguna posibilidad de que eso mejore mientras el centralismo se vea manifestado. Y no solamente lo vemos en la parte educativa, también podemos ir prácticamente donde revisemos, nos vamos a encontrar con esta perversión de la ley que nos señala Bastiat. Y esto hay coincidencia también con lo que decía Ludwig von Mises. Ludwig von Mises lo catalogaba hasta de un mejorismo patológico a esto, a través de la hiperlegislación constante y sin poder ser abordado. Yo me acuerdo seguramente algunos lo recuerdan a Cruciani, que era un juez en lo penal económico, que él hablaba y lo manifestaba públicamente y de manera muy sincera. No hay ningún juez de la Argentina que pueda conocer fehacientemente e íntegramente toda la legislación impositiva, y eso justamente es el propósito que busca la gente que está en el poder, ¿sí? La manera de confundir, digamos, a quienes... Eso da una discrecionalidad y un poder, de nuevo, por perversión de la ley, sobre la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Bastiat, que estaba muy imbuido también de las ideas de los fisiócratas, digamos, es de ahí donde nace, digamos, se nutre ideológicamente. Entonces, por eso hace hincapié en la libertad. Pero inclusive en algunas de sus expresiones se nota mucho por ahí la tradición fisiócrata, ¿sí? Al margen. Y por último, hay como economista y como juez que fue Bastiat, hace mención a algo muy importante que es quizás la primera ley de economía, que es que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Pero él lo dice de otra manera, mezclando seguramente su formación jurídica. La justicia tiene límites precisos. Cuando la justicia sale de esos límites precisos, ya no es justicia, hay expoliación. Entonces, esa filantropía ilimitada y esas buenas intenciones que tienen los políticos
justamente es lo que pervierte la ley. Por eso es tan importante esta obra. Y, digamos, compartir esto y difundirlo es realmente sumamente importante para los días que estamos viviendo, sobre todo en la Argentina, ¿sí? Creo que ya he finalizado mi tiempo, quedo a disposición de las preguntas, sí. Muchas gracias, Emilio. Vamos a pasar al último, pero no Sí, menos sí. importante. Le cedemos la palabra a Leonard. Hola, sí. Hola, sí, ¿todo bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, bien, punto. Bueno, quiero agradecerles por la invitación. De hecho, una de las cosas con lo que me quedo de lo que dijo Emilio, en medio de de todo lo que dijo que fue importante, con lo que más me quedo es en esta parte de lo necesario que es traer a Bastiat en nuestros días, lo necesario de recordar a Bastiat, porque si uno lee, yo por ejemplo, ya lo había leído a Bastiat así en los PDFs, en internet y tal, pero después me compré el de Obras Escogidas de Unión Editorial. Dije, bueno, para la charla vamos a tenerlo bien sistematizado y ya con cierta retórica, ¿no? Porque eso también depende bastante en esto de las obras escogidas. Y una de las cosas más importantes y más impactantes, diría yo, que me topé al ya tenerlo así, es darme cuenta de que seguimos teniendo los mismos debates. O sea, ha pasado más de siglo y medio de que Bastiat estuvo escribiendo y bueno, y 2 siglos desde que nació, y todavía seguimos teniendo los mismos debates, todavía seguimos pasando por los mismos problemas, y algo que digamos, para ponerle tensión más al asunto, uno de los principales problemas también es que en la época de Bastiat el Estado era de cierta manera mucho más sencillo, menos complejo de lo que es hoy en día. Hoy en día tratar de desmantelar el Estado ya es una labor mucho más titánica y bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta quienes luchamos por las ideas de libertad es que este va a ser un trabajo mucho más difícil de que tenía Bastiat, pero hay que empezarlo. O sea, ya no podemos perder otro siglo más y tenemos que concentrarnos en ir desmantelando este enorme Estado. De ahí, lo que me gustaría recalcar también es ponerle una palabra a todo lo que han dicho los expositores anteriores, y es que Bastiat era un minarquista. O sea, para Bastiat el Estado tenía que enfocarse sencillamente en seguridad y justicia, y cualquier cosa que se salga más allá va a terminar creando distorsiones. Y ya vamos a hablar un poco más de eso y cómo esas distorsiones sí se cumplieron y están ocurriendo hoy en día. En la parte y bueno, y justicia, yo creo que también es importante tomar en cuenta el concepto de Bastiat que tiene sobre la justicia. O sea, para Bastiat la justicia, o sea, porque él decía, si dejamos la justicia así como una palabra al aire, se puede prestar para cualquier otra cosa, ¿no? Que es lo que hoy día podríamos llamar la justicia social, por ejemplo. Entonces él decía, no, ¿saben qué? La justicia tiene que entenderse como, o sea, el rol de justicia que debe tener el Estado es impedir la injusticia. Eso es lo que tiene que enfocarse, que es lo que hablaba Emilio también de la parte de la libertad negativa. O sea, lo que tiene que hacer, lo que es justo que haga el Estado es que alguien más haga daño. O sea, tiene que evitar hacer daño. Eso es lo importante. O sea, lo que él decía es que el Estado simplemente tiene que venir a reemplazar la legítima defensa. O sea, más allá de eso no debería meterse. Entonces, yo creo que esto es como que la parte importante de él. ¿Y por qué creía esto? ¿Por qué creía que no deberíamos salir de eso? Porque decía, bueno, al final del día, ¿quién se va a oponer a que el Estado se meta cuando tiene que defender a alguien, cuando tiene que evitar que exista un daño? Entonces, ¿quién podría oponerse a eso? Para él, este era como el mayor, el más grande consenso. Este respeto a los derechos fundamentales es el más grande consenso y por lo tanto es en lo único en lo que no vamos, como quien dice, a discutir ni a tener mayor problema en el debate, digamos, de esto, de lo que significa tener el poder del Estado. Entonces, ¿por qué también decía que no deberían meterse en nada más? O sea, decía, este es el gran consenso, este es el consenso en el que estamos todos de acuerdo y es, por lo tanto, es como quien dice lo sencillo de regular. Sencillo, entre comillas, porque igual tiene sus problemas y igual tenían los legisladores un rol ahí. Pero, digamos, en esa sencillez, si nos metemos, en esa sencillez que de por sí es compleja del regular, si nos metemos en más áreas va a ser muchísimo peor. Entonces, decía, tratar de salir de esto
requiere que existan al menos tres problemas muy grandes. Y él decía que primero, uno de los más grandes problemas es la creencia de la infalibilidad del organizador. O sea, el que crea la ley, la gente comienza a presumir de que lo que sale de la ley es infalible, es perfecto, es único. O sea, lo que usualmente escuchamos cuando nos ponemos a debatir, al menos los liberales, con personas de otras, que tienen otro marco conceptual, otro marco de ideas, es de que no, pues ¿qué lo dice la ley? Y tú no puedes decir nada en contra de la ley porque la ley es la ley. Entonces hay que respetarla, hay que sencillamente obedecerla ciegamente porque esto ha venido de una construcción de años y lo han debatido los legisladores que son los representantes del pueblo y todo esto, ¿no? Entonces él decía, no, esa es la primera creencia que está mal, esta creencia en la infalibilidad del organizador. Otro problema, decía, que ocurre en la ley es que los legisladores creen que la humanidad es inerte, o sea, que hay una inercia radical de la humanidad, decía Bastiat. Es decir, sencillamente la gente, no importa lo que diga la ley, o sea, mejor dicho, no importa lo que diga la ley, la gente va a hacer caso sin más. O sea, no se va a oponer, no va a luchar contra la ley, va simplemente a respetarla. O sea, la gente es inerte. Es como que uno lanza una piedra y sabe que va a caer. Entonces, lo mismo decía, este es otro problema de la legislación cuando se sale de el respeto a los derechos fundamentales. O sea, que comienza a haber esta creencia de que no importa lo que diga la ley, la gente va a hacer caso igual. Entonces, y eso también viene bastante en el tema de los debates incluso económicos, ¿no? Por ejemplo, lo que también sufrimos bastante en América Latina, esto del salario básico, bueno, y es casi mundial. El salario básico, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a subir a través de decretos, a través de leyes, el salario básico año a año, y bueno, y esto mágicamente argumentan los que plantean esta clase de medidas, va a hacer que los salarios mejoren. Entonces, sabemos que eso no pasa, sabemos que la realidad económica no obedece y podrán haber salarios básicos muy altos y lo que va a generar es un mercado informal, donde la gente va a ganar lo que el mercado dice que tiene que ganar. Y eso también lo menciona Bastiat, esta parte de que las regulaciones pueden existir, pero como la humanidad no es inerte, lo único que va a buscar es adaptarse a esa regulación e igual actuar como tiene que actuar, libre y voluntariamente, pero con estas distorsiones. Entonces, el otro problema, bueno, es la omnipotencia de la ley, que también va de la mano con esto. Una de las cosas importantes que me parece también interesante de Bastiat es que él no veía a las personas que no creían lo que él como malas personas. O sea, hoy en día sí hay mucho de esto de que los socialistas son los malos, de que los socialistas son los ladrones y hay estos calificativos, ¿no? Bastiat no lo veía así. O sea, decía, bueno, cometen robos por la expoliación, como decía, pero lo hacen porque piensan mal, de cierta manera, era el argumento de Bastiat. Es decir, piensan incoherentemente, o sea, no tienen una buena estructura de pensamiento, pero no los trataba como alguien más. De hecho, una de las partes que más me gustó de él es que decía, yo utilizo expoliación porque me he esforzado en buscar una palabra que no lastime tantas susceptibilidades. O sea, porque lo que yo menos quiero es que en estos debates herir a alguien. Yo quiero que esto, sencillamente quiero es mostrarles mi punto de vista, que lo debatan, pero, o sea, era un asunto de difusión. O sea, Bastiat era un activista y buscaba que las ideas llegaran, sin atacar al otro. O sea, simplemente mostraba sus errores lógicos, sus incoherencias, los hacía con cierta gracia, por ejemplo, ahí en Fabricante de Velas, que es de mis favoritos, y hacía... Y creaba esto, era como, oye, date cuenta de lo que estás pidiendo, dense cuenta de lo sin sentido que era esto, pero era eso, o sea, era una postura mucho más de en verdad, o sea, dense cuenta, o sea, así como, amigo, date cuenta. Pero no era un asunto de que los veía como malos, o bueno, tal vez como arrogantes, que eso también es importante en lo de Bastiat, o sea, los ve como arrogantes porque incluso lo que también me parecía interesante es esta mención a Dios que él siempre hace. O sea, él decía, por ejemplo, yo creo que no debería haber regulación porque somos una creación de Dios. Y la única manera en la que esta creación de Dios actúe, mejor dicho, la única manera en la que esta creación de Dios demuestre su perfección, porque si venimos de Dios somos una creación perfecta, o sea, era más o menos el argumento, la única manera para que esta
la perfección de Dios se grafique también a través de nuestros actos, es si actuamos libremente. Si ustedes, legisladores, son arrogantes y creen que pueden manipular nuestra manera de actuar, entonces comienzan a meter estas distorsiones, y es por eso de que digamos, no vivimos en el nirvana o en el paraíso en la tierra, es por culpa de los legisladores. Era más o menos lo que él trataba de graficar. Y que de hecho me gusta bastante, o sea, si le quitamos bueno, algunos podrían decir la creencia mítica, no, no crean en Dios, si quitamos el misticismo del argumento de Bastiat. Por ejemplo, tenemos a Jordan Peterson, que hoy en día habla bastante también de esto, y él lo menciona así como que, bueno, lo que se menciona de Dios es producto de una construcción cultural y que se creó porque era como que los principios con los que mejor podíamos llevarnos bien. Por ejemplo, no robarás. O sea, bueno, y ahí esto, bueno, ya es otro debate. Pero hay esto de si realmente podríamos actuar sin necesidad de la injerencia de los legisladores en todos los aspectos de nuestras vidas, nos iría mucho mejor. De ahí, algo más que me gustaría, sobre todo también, es la influencia de Henry Hazlitt, mejor dicho, que Bastiat influyó en el escrito de Henry Hazlitt. De hecho, si ustedes leen una economía en una lección, es prácticamente copia y pega, o mejor dicho, una actualización de los escritos de Bastiat. Y algo que me gustó es que, por ejemplo, Bastiat fue muy popular en su época, fue muy popular, llegó a ser congresista, todo el mundo lo leía, lo hubieran leído muchísimo más, por supuesto, hubiera sido mejor, pero todo el mundo lo leía. Y cuando Henry Hazlitt también saca Economía en una elección, vuelve a ocurrir el mismo fenómeno. Economía en una elección comenzó a ser uno de los libros más leídos en el mundo de economía, es uno de los libros que más se sugieren para empezar a saber de economía, y es como que, o sea, es como que Bastiat resucitó a través de la obra de Henry Hazlitt, aunque yo creo que en Economía de una elección debería habérsele dado mucho más crédito a Bastiat del que se le da, pero bueno, también Henry quería también lucirse, ¿no? Entonces, pero eso es lo interesante también, o sea, cómo atrae esto. Y de ahí, como para terminar, una última cosa. Por cierto, también algo que me gusta también de Bastiat es que a pesar de sus creencias religiosas, por ejemplo, él no plantea de que el Estado ni siquiera se meta en asuntos morales. O sea, él decía, el Estado no debe meterse ni siquiera en eso, y que es como también el gran debate hoy en día, incluso entre no sé, pues una ideología mucho más conservadora y el más progresismo, donde los liberales siempre estamos usualmente en medio, y les decimos, no, o sea, es que el Estado no debería tener ni ser católico, apostólico, romano, ni tampoco estar imponiendo, no sé, todo bueno, el puritanismo de la izquierda hoy es mucho más fuerte, así que podría ser cualquier tema que les incomode. Entonces, pero el asunto es de que el Estado no debe meterse en estos asuntos morales. El Estado debe sencillamente enfocarse en la libertad negativa, como la conocemos. Entonces, y ahí, entre eso, lo que me gustó era que, por ejemplo, él decía la creencia, porque también hace una crítica al sector conservador. Y le dice, es que la creencia está en que si a la humanidad libre, la humanidad solamente va a poder ir hacia el caos, solamente va a poder ir hacia la destrucción. Entonces, como que también ese es el argumento bastante que suele hacer, sobre todo de las personas más conservadoras, ¿no? Dicen, no, ten penalizado todo eso, porque si tú lo despenalizas, pues nos vamos a ir al traste. O sea, es esa desconfianza de la libertad que no tenía Bastiat. Bastiat era una persona que realmente confiaba en la libertad, estaba completamente convencido de la importancia de ser libres y convencido de que era la única manera de alcanzar una mejor sociedad. Y también para graficar un poco más, con un debate bastante actual, es esta parte de aquí, dice, desde el momento en que los hombres se ven reducidos a esperarlo todo de la ley, en una palabra, cuando admiten que sus relaciones con el Estado son las del rebaño con el pastor, es claro que la responsabilidad del poder tiene que ser inmensa. La responsabilidad del poder tiene que ser inmensa. Por eso no es de extrañar que cada desventura sea motivo de revolución. Entonces, ¿a qué lo traigo a esto? Lo que está ocurriendo hoy, no solamente en Latinoamérica, yo creo que ya es un fenómeno bastante mundial, es esto de que el Estado no es capaz de cumplir con las expectativas de la sociedad, no es capaz de cumplir con el, o sea,
con las expectativas de la sociedad desde el punto de vista de que la sociedad cree que el Estado es el que tiene que traer progreso. Y al Estado, al no traer progreso, la sociedad se encuentra inconforme. ¿Y qué comienza a ocurrir con esta inconformidad? Bueno, lo que hemos visto en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, las revueltas sociales. Las revueltas sociales. El populismo también es una manera. Ya es vamos a tomar el poder para incluir y hacer realidad esta utopía. Y eso también es lo que menciona Bastiat. O sea, el problema también es de cuando el Estado se mete en muchos más ámbitos de los que le corresponde, comienza a haber esta lucha por imponer utopías. O sea, la visión de cada grupo o de cada persona incluso que llega al Estado es imponer su utopía. Y aquí también podemos, el asunto de la educación, por ejemplo, que también lo tocó Emilio, o sea, si ustedes le preguntan a cada persona tiene en su cabeza la malla curricular perfecta que debería darse en las instituciones públicas. Todo el mundo tiene la malla curricular perfecta. Entonces, llega uno, la cambia, pone su malla curricular. Llega el otro, la cambia, pone su malla curricular, si es que no hay el status quo, que ya es sencillamente que el Estado haga todo y se queda todo igual congelado durante años, ¿no? Entonces, él decía esto, es el problema de que el Estado se tome muchas más cosas, la implementación de utopías. Entonces puede haber una utopía conservadora, puede haber una utopía progresista, una utopía socialista, comunista, liberal también podría ocurrir. Y el asunto dice, no es esto. O sea, el asunto es de que el Estado sencillamente no tiene que meterse para que no haya esta lucha por obtener el poder, por imponerle al resto de personas tu visión y que no exista esta lucha de utopías. Porque si comenzamos a que el Estado tiene que cumplir utopías, va a ocurrir lo que, por ejemplo, está ocurriendo hoy en día, las revueltas sociales que te queman el metro, que te queman la ciudad, que te queman la capital, que destruyen y hay caos y destrucción y violencia continuada. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y bueno, en parte quizás también para terminar, el problema de darle también cada vez más roles al Estado, es que esto comienza a ser una bola de nieve. Ya estuvimos con Bastiat. Bastiat ya hizo sus avisos hace más de un siglo y medio, y no le hicimos caso. Y sin embargo hay personas que todavía creen que la solución está en la ley. Y el problema es que cuando tú pones una ley y distorsiona el comportamiento de la sociedad, aparece un problema que se quiere resolver también con la ley. Y así vamos, ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley. Y es lo que mencionaba Emilio. Tenemos hoy en día un laberinto de leyes que todavía, que no solucionan nada y de hecho empeoran los problemas y que la solución, dicen también, es más ley. Entonces, y así terminamos en una maraña y en una bola de nieve de leyes que al final, como decía Bastiat, no es lo que necesitamos, sino que el Estado cada vez se quite más de nuestras vidas. Entonces, eso creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas Excelente, Leonard. Excelente ponencia, Emilio. Excelente ponencia, Luis. Ahora vamos a pasar un poco al conversatorio. Voy a desactivar un breve momento la cámara para poder empezar. Bueno, ya veo al primero que levanta la mano. Guillermo Andreau tiene la palabra y después leemos las preguntas que hay en el chat. No, muy buena la charla, espectacular, porque Bastiat vivió un tiempo como este, un tiempo como el de Jesús. Jesús decía, hay que abolir todo el régimen legal romano y judío, porque no respetan la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora habría que hacer exactamente lo mismo. No respetan la ley de la Constitución, habría que abolir todo el régimen este. Segundo, ahí puse una cita de Andrés Rosler en su libro reciente, que dice que la ley es siempre contrarrevolucionaria porque obedece intereses de clase y trata de mantener un status quo. La revolución lo que trata es de eliminar la ley positiva y reemplazarla por la ley natural. Andrés Rosler, la ley es la ley, que salió este año. Pero es muy importante ver lo que sucede, porque acá Bastiat no solo saca cómo la ley esclaviza. ¿Qué ley? La ley fiscal. Nosotros tenemos una ley fiscal en la Constitución diametralmente opuesta a lo que se aplica en la Argentina. Por eso Milton Friedman dice, copien la ley de los países que se hicieron ricos, no la ley fiscal que están usando ahora que son ricos, porque aparece los intereses, o sea, acá se reemplazó el sistema rentístico con cada golpe de Estado, fue un hachazo al cambio fiscal. Y el último se hace en el 72. Con Bretton Woods aparece
el IVA e ingresos brutos que reemplazan a rentas. Y entonces, como decía Popper, entre que uno toma una medida de corte moral, la distancia entre la toma de la medida, de la decisión, o sea, la reforma fiscal y las consecuencias, se produce un intervalo tan largo de tiempo que la mente ingenua no llega a percibirlos y relacionarlos. Entonces nosotros tenemos que ver que toda la desgracia que tenemos está basada en la ley fiscal que nos han impuesto y por un sistema de filtraje, porque no hay un solo abogado, un solo economista que sepa que la Constitución argentina viene con todo un tratado de economía pública, que es el sistema rentístico, que es el que utilizó el general MacArthur en Japón después de la guerra para lograr el milagro japonés, copiado de la Constitución argentina, que el general Patton lo hizo en Alemania y logró la Alemania industrial. Nosotros destruimos la industria por un acuerdo geopolítico entre la oligarquía argentina y los ingleses. Esto fue por eso es que nadie sabe nada. O sea, acá en la Edad Media se lo acusa a Tomás de Aquino, que mezcló el derecho romano con el cristiano, de hereje. Bueno, ¿y qué tiene que hacer para sostener eso? Traerlo a Aristóteles. Traer a Aristóteles al cristianismo. ¿Por qué? Porque en el libro Ética Nicómaco, en el libro sobre la justicia, dice justicia para los hombres libres e iguales, no para los esclavos trabajadores. O sea, hay una justicia. Entonces vos tenés que se incumple el mandato constitucional de juicio por jurado en la Argentina, porque como dice Lysander Sputnik, si hubiese juicio por jurado, el régimen de impuesto caería. Ya ven que los jueces no se avienen a pagar impuestos, pero sí te los hacen a pagar a todos los esclavos que somos todos nosotros. Entonces, para funcionar la herejía que hace Santo Tomás necesita un sistema jurídico que lo avale. Y entonces, ¿qué hace el juez? Cumplir la ley. ¿Qué ley? La romana. Y ustedes van a ver que todo el mundo neoliberal exige una igualdad ante la ley. ¿Qué ley? La romana, la que me permite apropiarme de la renta pública y que los pobres paguen el gasto público con 160 impuestos al trabajo. Entonces lograron algo absolutamente increíble, que los pobres y quienes representan a los pobres, teóricamente, el partido peronista, cargue con 160 impuestos al que trabaja, produce y consume, en nombre de la defensa de los trabajadores. Y vos le mencionás el sistema rentístico y no tienen nada en la cabeza. La Argentina es el único país en el mundo que institucionalizó esto en su constitución. Por eso es tan importante la Argentina. Nos pueden corromper, nos pueden sobornar, pero eso está siempre ahí. No lo queremos ver, pero está ahí. Y volvimos a una situación parecida a la de Bastiat, a la de Jesús y a los de los hombres de Mayo en 1810. Nada más, gracias. Excelente aporte, Guillermo. Quiero hacer una aclaración nada más. El sistema económico y rentístico de Juan Bautista Alberdi, según su constitución, no es de extracción georgista, ¿sí? Es muy clarito al respecto. En ningún momento Alberdi se autoproclama, ni Bastiat, ni ninguno de la escuela liberal de tradición escocesa, ni siquiera tampoco la francesa, y mucho menos en la Argentina es georgista. Eso nomás para aclarar, digamos, con respecto al tema de la renta y demás, ¿sí? Es muy claro el sistema impositivo que está plasmado tanto en la Constitución argentina como en el sistema económico y rentístico que es de autoría de Alberdi, al igual que las bases. ¿Sí? Eso nada más. Bien, excelente. Bueno, vas a leer la primera pregunta de Roberto. ¿El hombre nace libre y la ley atenta contra su libertad? ¿O el hombre nace dependiente y aprende a ser libre? Luis, si podés arrancar vos respondiendo esta pregunta, después vamos a Emilio y después a Leonardo. No, perdón, pensé que no había, nadie quería, o no había, por favor, continúe. De última voy a hacer mi aporte después del compañero, ¿sí? Sí, cómo no. Bien, yo creo que sería el primer postulado. El hombre debería nacer libre, porque de hecho, según la visión de Frédéric Bastiat y la visión justnaturalista, esas son nuestras condiciones o derechos inherentes por ser
personas por ser seres humanos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que los que llegan a los puestos legisladores van limitando o haciendo una coerción de esos tres derechos. Y por eso van pidiendo los privilegios, la educación pública, el proteccionismo, en fin, las innumerables artilugios legales que mencionó Leonard cuando habló un poco de la ley, y creo que también Emilio hizo un poco de referencia al respecto. Entonces sí, creo que al final es la ley, la constitución, los sistemas constitucionales los que atentan contra esos derechos. Sobre todo también cuando el sistema impositivo procura sostener un Estado tan grande, como es el caso argentino, como el caso venezolano, o si se quiere, el latinoamericano en general. Entonces, por supuesto, allí es donde la ley entra en una contradicción, porque tratando de defender el derecho de propiedad, por ejemplo, atenta contra el derecho de propiedad de unos pocos o de muchos, para sostener ese gran gasto público, ¿no? Entonces, debería el hombre nacer libre, ¿ok? Y procurar, hay otra pregunta más adelante, que cómo hacemos esta limitación. Y bueno, yo lo que creo es que hay que tratar, así como los socialistas van haciéndose de esos espacios, también los liberales deben hacer lo posible para organizarse políticamente y llegar a esos espacios y corregir lo que está mal, que es eso, hacer de la ley la expoliación legal, tal cual como exponía Bastiat en sus ideas. Adelante, Emilio, o el compañero León. Sí, nada más que quería hacer una pequeña mención que me vino a la mente justamente con la pregunta, que justamente en la ley Bastiat menciona a Jean-Jacques Rousseau, digamos, y Rousseau tenía esa visión de el buen salvaje, y es muy crítico con ella Bastiat justamente. Entonces solamente eso quería. Obviamente se ocupa de otros autores franceses como Montesquieu, Maximilien Robespierre, Louis Blanc, Saint-Simon, Robert Owen, una serie, digamos, de sus contemporáneos que los atienden muy bien, mencionándolo, digamos, al estilo de Bastiat. Nada más. Sí, más o menos también voy en la línea de Emilio, es decir, el hombre puede nacer libre, pero tiene que aprender a ser libre también. O sea, no solamente es de que, o sea, tienes que aprender a ser responsable, tienes que aprender también, no sé, las normas culturales que te rodean, y hay cosas que aprendes, o sea, para tener un correcto, digamos, una correcta manera de llevarte con las personas que te rodean. Entonces, yo creo que eso también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, hoy en día el Estado se preocupa, entre comillas, de la cuna hasta la tumba, no de uno. Así que también por ese lado se podría discutir si realmente nacemos libres o no, pero esas son cosas que hay que también pensar y analizar. Excelente. Paso a la segunda pregunta, después haré una yo cuando me toque el turno. Eric pregunta, ¿quién limita al Estado para no excederse más allá de la defensa del ciudadano? Luis, vamos a arrancar otra vez en la misma ruleta, si no les molesta. Disculpa, Emilio. Sí, como digan. La Constitución es el instrumento formal, pero como decía Juan Bautista Alberdi también, está la Constitución real, digamos, que ahí coincido con la mención que hizo anteriormente Leonard, porque tiene que ver con la educación y la responsabilidad de tener, digamos, incorporada esa Constitución en el espíritu, en el conocimiento, justamente como ciudadano, y esa es nuestra responsabilidad. Antes se enseñaba esto en las escuelas argentinas, yo fui alumno y calculo que algunos de ustedes también, de educación cívica o instrucción cívica, ¿sí? Donde justamente lo primero que se hacía era poner en conocimiento de los futuros ciudadanos adultos cuáles eran sus derechos y garantías, lo cual era importantísimo. Entonces, no importa qué tanta constitución desde el punto de vista técnico-legal esté vigente, más sí en el espíritu y en el ánimo de los habitantes, que es mucho más amplio que el de sus ciudadanos. Justamente, la Argentina fue uno de los países que se caracterizó en Latinoamérica por la inmigración, por ingentes cantidades de inmigrantes que venían a estas tierras, digamos, no porque conocían la letra de la Constitución, sino porque ellos sabían
de que acá había un espíritu que se iba a respetar el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, que con el tiempo la gente, como pasó también en Europa de Bastiat, porque todas estas ideas de Bastiat estaban en el momento que vivía justamente Europa de la revolución industrial, todas estas ideas de la libertad eran muy novedosas y por eso, como justamente los compañeros expositores anteriormente lo mencionaban, estaban muy en boga en ese momento. Pero ¿qué pasó? Como también ocurrió en Argentina. La gente que era de clase alta, como por ejemplo el conde de Saint-Simon y otros tantos de la aristocracia europea, como pasó también en Argentina a principios del siglo XX, que había una clase patricia, oligárquica, digamos, que vivía de rentas, ¿sí? Como lo menciona Alberti, criticando justamente a esa gente que vivía contrayendo hipotecas, ¿sí? Sobre su propiedad, vivían de eso más que de algún negocio o industria, digamos, que sea próspero. Entonces esa envidia, el resentimiento justamente fue colándose a través del poder justamente para elevar impuestos, para, bueno, todas las consecuencias que mencionamos anteriormente, sobre todo con la obra de Bastiat, ¿sí? Eso crea justamente como un filtro, digamos, y solamente las clases más, fíjense que siempre ha sido así, las clases más altas eran las que más impuestos quieren, justamente, porque eso crea, digamos, como una valla, por lo cual los de, no pueden, digamos, los de abajo poder llegar a tener el mismo nivel adquisitivo de riqueza o de poder económico, ¿sí? Entonces, por ahí yo creo que viene esta cuestión puntualmente, ¿sí? Bien, voy a decirlo, Luis. Bueno, yo agregar nada más que debería ser la Constitución el límite. Lamentablemente no es así. Cuando se concibió el derecho constitucional tenía esa finalidad. De hecho, cuando nos referimos al término Carta Magna, que hoy en día se conoce así a las constituciones de cualquier país, la primera Carta Magna, o cuando se acuña ese término, es en 1215, cuando los nobles tratan de ponerle un freno al poder de Juan Sin Tierra. O sea, desde 1215, luego viene la Revolución Gloriosa. Es decir, todos esos antecedentes del derecho constitucional lo que buscaban era eso, ponerle freno a los gobiernos para que no degeneraran en tiranías. Incluso los padres fundadores de los Estados Unidos también tenían esa concepción. Recordemos que, bueno, la Constitución en términos modernos como la conocemos, la primera es la norteamericana de 1776. Los padres fundadores preveían el tema de la libre tenencia de armas, precisamente para que los ciudadanos se defendieran ante un posible gobierno tiránico. Desgraciadamente, bueno, la Constitución no ha tenido esos fines, ni el derecho administrativo, porque también el derecho administrativo, cuando surge en Francia, también es con la misma finalidad. La Constitución, en lugar más bien de frenar y defender a los ciudadanos, más bien es lo que le da el poder o dota de facultades a los gobernantes para que vilipenden a los ciudadanos. O sea, se han invertido los papeles. Entonces, vuelvo con la intervención anterior. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar cómo los liberales, en principio con tanques de pensamiento, conversaciones como este club, etcétera, etcétera, para que vayan organizándose y finalmente se llegue a corregir lo que está funcionando de manera errada y vuelva a insertarse esa constitución o el derecho constitucional por el carril que debe tener, que es el de defender a los ciudadanos en contra de los abusos de los gobiernos. Excelente. Bueno, voy a hacer la pregunta que tenía pensada ya desde antes del homenaje y quiero hacérsela especial a Luis y a Leonard. Vamos a arrancar con vos, Leonard, que es, ¿por qué sienten, un poco volviendo a lo que había dicho Luis al principio, por qué sienten que, por ejemplo, Marx, que por ahí los que tuvimos la mala suerte de tocar un libro de él, entendemos que es un tipo no muy placentero a la hora de leer, y termina siendo mucho más difundido y mucho más aceptado por la sociedad que las ideas de Bastiat, que era un tipo más elocuente, más divertido y hasta más popular en su momento, y termina quedando rezagado hoy en sus ideas? Leonardo. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que primero esa es la eterna pregunta que nos hacemos los liberales y que va también de la mano con lo que mencionaba Emilio y Luis, bueno, primero para mí, o sea, a pesar de que la Constitución sea por ejemplo, el marco que debería controlar al poder, lo que más importan son las ideas.
Entonces, ahí perdimos esa batalla de las ideas. ¿Y por qué la perdimos? Es la eterna pregunta. Yo creo que también se debe primero, la enorme carga emocional de Marx. O sea, por ejemplo, Bastiat era un tipo divertido, mostraba incoherencias, pero vamos, o sea, una también de las frases que tampoco las hemos mencionado, y a buena hora, que por ejemplo ahorita la puedo traer a colación, es Bastiat hablaba de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, los resultados inmediatos de aplicar, por ejemplo, marxismo, se pueden ver. Lo que no vemos es a futuro. O sea, por ejemplo, dice, mira, lo que les mencionaba, por ejemplo, el salario básico. Mira, subimos el salario básico. Y hay trabajadores que ganan el salario básico. Qué bien, bravo, aplauso. O vamos a reducir la jornada laboral a 8 horas, que también fue una pelea de los marxistas. Qué bacán, mira, el marxismo, los socialistas lograron estos derechos laborales. Pero no está lo que no se ve, que es lo que mencionaba Bastiat. Entonces, como tiene que haber un ejercicio de cierta manera intelectual para darse cuenta de los problemas que acarrean este tipo de medidas, no suelen ser tan fácil de comunicar ni tan fácil de popularizar. Entonces, yo creo que ese es como uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta. El otro que hay que tomar en cuenta es la carga emocional. O sea, por ejemplo, Bastiat lo hacía muy bien. O sea, por ejemplo, para mí Bastiat es un gran activista, y de hecho cuando Henry Hazlitt sacó su libro también, también fue una de las razones por las cuales fue uno de los más vendidos, porque copia más o menos el estilo de Bastiat. O sea, le va bien. Ahora, tal vez el problema sea de los activistas de alrededor, los que cogemos esos textos, que no hacemos el mismo trabajo. Por ejemplo, Bastiat, lo que les decía, era un gran activista. Por ejemplo, no buscaba atacar al otro, sino que reflexione la otra persona. No buscaba, buscaba tener argumentos divertidos, y a veces nosotros nos pasamos en discursos muy acartonados, muy cuadrados, llenos de datos, y sí que mira que esto de aquí, pero no llegamos a ese punto de poder comunicar. Y sobre todo, Bastiat sí tenía un argumento moral, por decirlo así. O sea, por ejemplo, por eso Bastiat varias veces invoca la figura de Dios, porque bueno, en esos tiempos también era mucho más importante la figura de Dios, y decía, bueno, el ser humano tiene que ser libre porque somos creación de Dios, y por lo tanto la única manera en la que la perfección de la creación de Dios podría dar los resultados que queremos que dé es dejándola libre. Entonces el argumento moral, si tú quieres intervenir en la creación de Dios, pues van a haber problemas. O sea, eso está mal, que es lo que él quería decir. O sea, la libertad está bien, y el control está mal porque te metes en la creación divina. Entonces ese era como el argumento moral de Bastiat. Y además, por ejemplo, también hablaba del robo, que los impuestos son un robo, básicamente, lo que acuña Bastiat. Entonces, y eso no, usualmente los liberales, o sea, yo digo, los liberales en general, los activistas por las ideas de libertad, no tenemos tampoco este discurso moral tan bien estructurado. Hoy en día lo estamos recuperando, y yo creo que también eso es producto del éxito que está comenzando a tener el liberalismo hoy. Es que estamos retomando esa tradición de también ya enfocarnos en el argumento moral de nuestras ideas. Entonces, yo creo que es eso, y que tenemos que ser más divertidos y menos acartonados, que es el otro consejo que yo creo que también hay que ir por ahí. Bien, gracias, Leonard, Dylan. Bueno, mira, ¿por qué las ideas estas populistas y socialistas calan más que las liberales? Bueno, creo que allí la economía influye mucho, y también el tema de finalmente lo atractivo que es, ¿no? Que se le dice a las personas, mira, tú no estás mal por tu culpa o por tus circunstancias particulares o porque naciste en un lugar pobre, sino que estás mal por culpa de los demás. Y yo voy a llegar a hacer justicia. Y ahí es donde entra la parte psicológica. Hay un autor, Karpman, no recuerdo el nombre de pila, pero él tiene en su teoría algo del triángulo dramático de Karpman, y él expone que todos sin querer ocupamos en un triángulo una de las aristas. Uno es la posición de víctima, la otra es la de victimario, y la otra es la de el justiciero. Si hacemos una metáfora con los animales, vendría a ser como la oveja, el perro pastor y el lobo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los socialistas? Muy inteligentemente se ubican en la posición del perro pastor y le dicen a las personas, les hacen sentir como víctimas, y le dicen, yo te voy a defender a ti, yo voy a hacer eso que necesitas, que es la justicia social. Y de la justicia social, entonces, se
se hace uso indiscriminadamente, a lo que es un absurdo a final de cuentas, porque la justicia es justicia secas, no la podemos adjetivar. Si le colocamos el adjetivo de social, ya se nos transforma pierde su esencia, porque para entonces lograr la justicia social tenemos que convertirnos en injustos, porque tenemos que dejar de ser equitativos. Si hay un concepto de justicia que a mí me gusta mucho, si mal no recuerdo, creo que era Ulpiano, de los 4 jurisconsultos romanos, el que decía que justicia es dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a otro. Entonces allí el dar a cada uno lo suyo, no podemos, por hacer justicia social, quitarle a uno que le corresponde en buena lid para dárselo al que no lo tiene. Y finalmente también hay otro tema allí psicológico, que es que también, ahí sí no recuerdo el autor de momento, también dice que influenciamos y somos influidos por 3 factores. Uno es el poder, el otro las emociones y el otro es la lógica. Las personas que son influenciados por la lógica, son una minoría, y lamentablemente allí nos ascribimos los liberales, porque buscamos argumentos lógicos para exponer la validez de nuestros argumentos. Y allí va de la mano con apoyo lo que dice Leonard, que debemos dejar de ser tan acartonados, procurar de repente ser más divertidos con un discurso como el que hacía Bastiat o Hazlitt, para tratar de meterle un poco de emoción al asunto, porque allí nos ganan en el tema de la emoción. Las personas emocionales son mayoría, y allí los socialistas hacen uso de esa herramienta de la emoción para convencer a su público. Y lo mismo también del poder, cuando dicen yo soy el todopoderoso que llego a esta posición para hacer justicia y garantizarte a ti lo que alguno te quitó. Entonces, allí es donde creo que el socialismo, los socialistas y los populistas llevan de la delantera, y nosotros, teniendo conocimiento de esto, debemos pensar de una manera estratégica para finalmente convencer, porque aquí creo que era Hayek el que decía esto, ¿no? Los políticos son como un corcho que nada o que flota sobre el agua de la opinión pública. Entonces, actividades como estas son las que tenemos que procurar difundir todo el tiempo, para lograr cambiar la opinión pública, y al final los políticos tengan un actuar distinto y logren rescatar esa verdadera esencia de la Constitución. Bueno, es todo. Adelante. Excelente, Luis. Bueno, ahora que hemos concluido ya sin más preguntas, hemos terminado ya las ponencias y demás, quería decirles que la Fundación reconoce y agradece tanto el esfuerzo como el tiempo y la participación de los 3, de Luis, Emilio y Leonard. Con esto cerramos otro evento, y no quiero dejar de invitarlos al próximo homenaje, donde se va a conversar sobre la obra de Antonio Escotado, el 10 de julio, por esta misma plataforma, a las 18 horas Argentina. Así que nuevamente, muchas gracias, y espero poder verlos pronto, y ojalá presencialmente. Gracias a todos por la invitación. Dylan, Emanuel y al club por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, siempre encantado de compartir este espacio con todos ustedes, la verdad, un honor de compartir, y ojalá nos volvamos a ver pronto, como dice Dylan, físicamente, ojalá.